estos temas no los hablamos. O sea, la iglesia muchas veces son los temas que menos se comentan. Por ejemplo, la pureza sexual es algo que se cree que se tiene, pero realmente no se habla. Y nosotros deseamos, no solo nosotros mismos, tener matrimonios no solo duraderos, ¿verdad? Sino que cimentados en el Señor, sino que cada uno de ustedes tenga un matrimonio en su momento y no cometan errores que a lo mejor nosotros ya cometimos y se los pueden ahorrar. Yo siempre he sido así de esas personas que cuando ve algo que sale mal, le huye. O sea, yo no soy de esas que hasta que no me pasa a mí no aprendo, sino que yo soy de las que veo y es como, por ahí no es. Entonces espero que ustedes también sean así y se puedan ahorrar ciertas cosas, y si ya no se las ahorraron, pues al menos podemos tomar buenas decisiones para los que no están casados. O sea, todavía tienen chance, y los que ya se casaron ya se fregaron. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, yo le digo delicado, porque si ustedes se ponen a pensar en lo que significa su familia para ustedes, ¿qué dirían? Por ejemplo, si yo le pregunto aquí, Paquito, ¿qué para ti tu relación con tu mamá dirías que es de lo más importante que tenés? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O más o menos? Sí. A ver, Dani, ¿cómo dirías tú que es tu relación con la Ale y con tu mamá? ¿Es fundamental para ti o no? ¿Verdad que sí? A ver, Pau, tu relación con tus hermanos, ¿qué es eso para ti? ¿Significa mucho para ti? Es muy importante para ti. Y así, cada uno, o sea, para mí mi familia es sumamente importante. O sea, mis papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, o sea, para mí mi familia, yo siempre he sido muy unida con mi familia. Entonces, para mí eso ha sido parte de mi vida. Yo siempre fui amiga de mis primas, entonces son parte fundamental de quién soy, ¿verdad? Y hoy tenemos a Pedro Pablo y Pedro Pablo es el experto. Yo no soy experta, pero nosotros sabemos que la familia toma un lugar muy importante en quiénes somos, ¿verdad? Cómo vemos el mundo, la manera en que nos criamos, ¿verdad? Y Dios estableció a la familia. Vamos a Génesis 2. Génesis 2, versículo 24. ¿Saben qué? Vamos a leer desde el 21, 2:21. Y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y a mí me llama la atención, algún día lo sabré y lo estudiaré más, pero a mí me llama la atención que por qué Adán dijo que el hombre y la mujer van a dejar a su padre y a su madre si él no tenía padre y madre. O sea, es muy interesante, ¿o no? Estudiémoslo. Pero bueno, dice que el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne, ¿verdad? Vamos a Génesis 1:28. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, eso significa que no había confusión. Aquí era varón y hembra, no había mezcla. Aquí solo es varón y hembra, así nos creó el Señor Jesús. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla, o será para comer. Y etcétera, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, que fue lo que Pau dijo, ¿verdad? Que era algo bueno. Y es bien bonito porque el Señor, Él les dijo que fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra, ¿verdad? O sea, esto está hablando de que Dios estableció un hombre y una mujer que se unen y tienen hijos. O sea, esta es la familia, ¿verdad? Esto es lo que Dios estableció. Y su plan es que permanezcan unidos. Y incluso lo vemos en lo natural, o sea, la familia es la base de una sociedad. Y por eso el diablo está atacando tanto a la familia y al hombre y a la mujer. Porque imagínense, en una familia donde la mujer no sabe qué es mujer y el hombre no sabe qué es hombre, o sea, cuando hay mezclas y ese tipo de confusión, no se puede multiplicar. O sea, ese mandamiento de fructificar y multiplicar ya no se puede dar. Por eso es que el diablo ataca tanto a la familia. Y por eso es que nosotros los queremos preparar para que cuando ustedes tengan una familia, ya sepan cómo, o sea, estén preparados desde antes. Porque muchas veces los problemas en los matrimonios no vienen desde que se casan. O sea, una vez se casan y empiezan los problemas. Así no funciona, sino que los problemas vienen desde antes, desde la manera en que fue criado cada uno de ustedes. Imagínense, ustedes, bueno, después no me voy a adelantar. Bueno, vamos a Mateo 19. Mateo 19. Y vamos a leer desde el 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a mí me encanta este versículo porque, o sea, cuando una mujer y un hombre se unen, y me encantó lo que Pau habló, ¿verdad? El momento en el que dos personas se vuelven uno es en esa consumación del matrimonio, pero aún antes, cuando oran por él, o sea, cuando se ora por ese matrimonio y nosotros lo experimentamos, ese yugo es literalmente, tú no lo sentís, ¿verdad? Pero se siente como algo tan especial cuando están orando por ti. Y es algo tan real y tan sublime, le digo. O sea, el momento en que dos personas se casan es uno de los momentos más maravillosos, porque el Señor desciende y a cada uno lo unge de manera tan especial. Y esa palabra de que se vuelven uno significa que junta con un yugo, y se vuelven significa equipo. O sea, estas dos personas se vuelven un equipo y se ponen un yugo. No sé si ustedes han visto, estoy segura que han visto, ¿verdad? Pero cuando se les pone un yugo a los bueyes, gracias, ellos tienen que ir literalmente al mismo paso. Y me encantó porque en un estudio que tuvimos de matrimonios, no me acuerdo quién estaba contando creo que el pastor Arturo nos estaba contando que él, cuando era joven, iba a hacer esto iba a un campo de su familia y por molestar a sus primos ponían a un burro y a un buey. Entonces dicen que el burro es como que se empezaba a mover y como que las patas también como se quería zafar de ese yugo. Pero el buey es tan manso que simplemente hace lo que él tiene que hacer. Entonces imagínense, si nosotros somos bueyes, ¿verdad? Y queremos seguir al Señor humildes, obedientes, al servicio del Señor, y nos casamos con otra persona que ama al Señor, que le sirve, que está caminando el mismo camino que nosotros, o sea, va a ser estos dos bueyes que aran esa tierra y que esa tierra da fruto. Y es bien bonito porque yo les estaba contando que
con Sammy estábamos viendo un video de que cuando hay un buey más pequeño, un buey bebé, por así decirlo, que quieren que aprenda a arar esa tierra y abrir esos surcos, ese buey bebé tiene que ir en medio de dos bueyes experimentados. Y a mí me hace una forma tan linda de la familia, porque están un padre y una madre en un mismo yugo, caminando el mismo camino, y se une un bebé o un hijo, ¿verdad? Y este hijo aprende de lo que los papás han hecho toda la vida. Y por eso es la importancia de que nosotros estamos llamados a multiplicarnos. O sea, cada uno de los que está aquí, el Señor quiere, seguramente la mayoría o casi todos, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, si esa es la voluntad de Dios. Y entonces nos tenemos que preparar y no estando ya decir, alarán, si hubiera sabido cuando tenía 15 años. A mí mi mamá siempre me dice, es que si yo hubiera sabido lo que a ustedes les enseñan, o sea, si nosotros aprovechamos lo que se nos enseña hoy, que aún no estamos casados, a lo mejor ni siquiera tenemos novio, si nosotros aprovechamos eso y tomamos buenas decisiones al futuro, nos vamos a ahorrar un montón de cosas después. Entonces, esa es la importancia. Entonces, el Señor quiere que los esposos sean uno y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y bueno, sí. Va. Nuestra familia, como les digo, yo no soy experta en el tema, pero seguramente si algo me falta, Pedro Pablo me lo puede gritar y yo lo digo también. Pero en nuestra familia aprendemos muchas cosas. O sea, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y es bien interesante todo lo que pasa en el vientre de nuestra madre. A mí ese tema es de mis favoritos, y a mí me encanta mucho ver debates sobre el aborto, porque es un tema que tal vez para mí es como tan importante, el hecho de que un ser esté adentro de su madre, ¿verdad? Y es bien interesante estudiar qué es todo lo que aprende un bebé estando ahí, ¿verdad? Y entre nuestro núcleo familiar, mientras vamos creciendo, ya sea que tengamos madre y padre, o solo padre, o abuelos, o sea, no importa cuál sea su caso, quien sea que los crió, cuando ustedes eran pequeños fue cuando ustedes, por así decir, formaron lo que son hoy, o sea, la manera en la que ven la vida hoy. Y yo como estudio la imagen, ¿verdad? ¿Qué es la imagen pública? ¿Cómo concebimos imágenes? Y a mí me encantó algo. Un señor, yo creo que él era psicólogo, pero no me recuerdo su nombre, hizo un experimento y les dice que hay un video que dice, no sé si ustedes han visto un video que había en Instagram, que si tú escuchabas decía, ahí hay una bicicleta, y si volvías a escuchar decía otra cosa, pero era el mismo audio repetido. Y es bien interesante porque lo que él explicaba era de que tú puedes escuchar el mismo audio, pero si yo te digo lo que dice el audio, tú ya estás preconcebido a escuchar lo que yo te estoy diciendo que tú escuches. Y entonces en realidad nosotros no vivimos una realidad como general, sino que nosotros vivimos nuestra propia realidad. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque realmente cada uno de ustedes ve la vida de una manera única. O sea, yo no puedo, Dana y yo, no solo porque nuestros temperamentos son diferentes, nuestra personalidad es diferente, todo de nuestro ser es completamente opuesto. Sam y yo somos súper diferentes en un montón de cosas, para la manera en la que lo criaron, su temperamento, su personalidad, su carácter. Todo lo que él es único, y todo lo que yo soy es único. Entonces imagínense unir a dos personas completamente diferentes, con familias diferentes, costumbres diferentes. Y entonces en nuestra familia una de las cosas que aprendemos es a amar, y aprendemos a ser amados. Aprendemos a conocer el amor de un hombre. O sea, aprendemos, por ejemplo, a nuestro papá, aprendemos a cómo ama un hombre a su esposa, porque no tenemos otra forma de conocerlo.
O sea, yo conozco o conocía cómo amaba a un hombre por cómo mi papá amaba a mi mamá. Pero no se queda ahí, porque de ahí veía a mis tíos, cómo mis tíos aman a sus esposas. Y entonces tú, como ser, ¿verdad? Se va desarrollando, agarrás de todo tu ambiente, ¿verdad? No solo de tu núcleo familiar, pero yo me recuerdo en la manera en la que, por ejemplo, mis tíos se tratan entre sí. Y yo digo, ay, qué lindo se hablan, por ejemplo, me gustan los apodos que se tienen, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno va guardando y va haciendo suyos, ¿verdad? O como bien decía Pau, a mí me gustó lo que dijo, que, o sea, la manera en la que su papá trataba a su mamá, y ella ya tenía eso en mente, como así es el matrimonio, ¿verdad? O así no quiero que sea mi matrimonio, ¿verdad? Porque o es igual o es totalmente opuesto. O sea, esas son nuestras reacciones, ¿verdad? Segundo, aprendemos, nos enseñan nuestros valores y principios. O sea, yo me acuerdo en mi casa, uno de los valores más importantes era la obediencia. O sea, para mi papá, si tú no ibas cuando él te llamaba, era un problema. O sea, la obediencia, la honestidad, el respeto. O sea, el respeto era sumamente importante en mi casa. Que yo no solo los respetara a ellos, sino que yo respetara a todos los adultos que estaban en mi vida. Y si no los respetaba, me caía, pues. O sea, nuestros papás nos enseñan esos valores y esos principios en los que nosotros ahora, digamos, yo, que pase un adulto, yo no le diga buenos días, mínimo, o sea, mínimo buenos días. Mi hermana es experta, ella te dice, ¿cómo se dice? Y tú, por favor, y hasta el día de hoy me lo hace. Entonces, son cosas que en tu casa aprendes, ¿verdad? O sea, y se vuelven parte de ti. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros como hermanos o cómo tratamos a los demás? También aprendemos nuestras costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en mi casa la costumbre o la tradición era que el 25 de Navidad comíamos donde mi abuelita, y todos los años era así, no había cambio. O sea, esa era la tradición de mi familia. Las costumbres era que en Semana Santa nos íbamos al puerto. O sea, son cosas que no se dicen, pero simplemente tú ya sabes que así va a ser, ¿verdad? Son cosas que pasan y te forman. Se forma nuestra conducta y nuestro comportamiento o patrones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nuestra familia, nuestro papá, por ejemplo, es alcohólico o fuma o tiene algún tipo de adicción, nosotros podemos ver esa conducta y podemos adoptar esa conducta y verla como una conducta normal, o evadimos esa conducta, ¿verdad? Y también nuestra educación. Y sé que hay un montón de cosas más, ¿verdad? Pero solo les comento esta porque eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestra educación espiritual, nuestra educación financiera, cómo manejaban el dinero nuestros papás, si tenían problemas económicos o no. Por ejemplo, si tenían, cuando alguien se enfermaba, si se llenaban de temor o era como, no, ya se te va a pasar. O sea, cosas como la manera en que nos educamos. Y a mí me parece bien interesante porque cuando tú, la educación no solo es literalmente el colegio que fuiste o que aprendiste en el colegio, sino son cosas que hasta se van en el sentido de en qué tiendas compras tu ropa. O sea, en dónde vas a gastar tu dinero. Por ejemplo, yo soy de las que tal vez nunca compraría en Dolce & Gabbana, por ejemplo. Y para alguien más es como, es a su tienda donde compra, por ejemplo, ¿verdad? Y así como cada uno forma su propia educación de acuerdo a lo que sus papás hacían, ¿verdad? Y a mí me da risa, bueno, no voy a decir eso mejor. Pero bueno, hay cosas que podemos decidir cambiar de todo esto que aprendemos, porque como les digo, nosotros absorbemos de muchos otros lugares, no solo de nuestros dos papás, ¿verdad? Y hay cosas que solo Dios puede traer un cambio verdadero. Y esto es simplemente por el hecho de que hay ciertos patrones que tenemos en nuestra familia
que en realidad son maldiciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita. Y les puse nuestras familias, miren. Ahí está la familia Rivera Arriaga, compuesta por Raúl, Greci, Sammy, Martita y Carlos Raúl, en paz descanse. Y la familia Pérez Aguirre, que está Rolando, Astrid, Aarón, Marinés y Naomi. Y entonces cada uno de nosotros viene de un hogar diferente. Y si ustedes entran a la casa de la mamá de Sammy y entran a mi casa, se van a dar cuenta que son completamente diferentes hogares. O sea, la mamá de Sammy, su familia, la manera que él creció, y él así es. O sea, orden, limpieza, todo tiene que estar ordenado, todo tiene que tener un lugar. Y mi familia, pues no es que seamos desordenados así, pero somos más relajados, pues, no nos preocupamos tanto. Y nosotros creamos un nuevo hogar, que es la familia Rivera Pérez. Un aplauso, por favor. Bueno, entonces lo interesante es de que yo traigo todo lo que aprendí de mi casa Pérez Aguirre, y Sammy trae todo lo que aprendió de su casa Rivera Arriaga. O sea, todo, me refiero, todos los problemas que Sammy vivió, las cargas emocionales que él vivió ahí, y yo los patrones que yo aprendí en mi casa, que yo los traigo conmigo, por así decirlos. Entonces, cuando dos personas se unen, y eso solo lo vamos a experimentar hasta que nos casemos, o sea, no hay otra forma. Cuando somos novios o lo que sea, no podemos conocer 100% a la persona con la que nos vamos a casar. Es por eso que es tan importante conocerse antes de casarse. O sea, tener una amistad sólida y ver a la persona. Y yo siempre les digo, o sea, no solo porque cuando uno, como dice Pava, uno se enamora y es como, ay no, es que me encanta, y así como no le ve nada malo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a salir con Sammy, yo no le miraba nada malo. Yo lo miraba perfecto, y de verdad, y eso tampoco está bien, porque no es cierto que existe alguien perfecto, y él no es perfecto, perdón. O sea, él no es perfecto, pero yo tenía como una barrera que me hacía sentir o pensar que él era perfecto. Entonces, si yo me casaba con Sammy pensando que era perfecto, y ahora ya casados me iba a dar cuenta que él no era tan perfecto como yo pensaba, porque existe, yo lo he leído, no sé si qué tan cierto sea, pero dicen que existe como una fase del enamoramiento, y que el enamoramiento, hay gente que dice que dura 3 años, así máximo, top, 3 años máximo, y que después de que pasa el enamoramiento, como que tú empiezas a ver realmente cómo es la persona, ¿va? Y yo no sé si sea cierto o no, pero lo que sí les puedo decir es de que después de que nosotros completamos nuestro prematrimonial, y yo hablé con la que me estaba dando el prematrimonial, y yo como que es que había que escribir cosas que no te gustaban de la otra persona, y yo, pero como que, ¿y qué pongo? O sea, yo no se me ocurría qué poner, tal vez porque estaba en esa etapa de que yo todo lo miraba bien. Entonces, desde ese momento yo empecé a darme cuenta que eso no podía ser así, ¿verdad? O sea, que él no podía ser perfecto. Y les digo que eso fue de las mejores cosas que me pasó, porque cuando tú miras tu relación, tu futura relación, no solo con ojos de amor, sino que tú racionalizas la relación con la que estás, esa siento yo que es la clave para tener éxito, porque las emociones nos hacen simplemente moverte, así como que, a la gran, es que a mí me gusta y yo le voy a hablar y platiquemos y salgamos y que aquí y que no sé qué, pero mientras va pasando más el tiempo, y pues uno va perdiendo el tiempo también, ¿verdad? Pero, o sea, uno se da cuenta realmente cómo es la persona y si tiene cosas que van con uno o no van con uno. Y yo por eso, y cuando me preguntan, siempre les aconsejo que racionalicen su relación, porque no es cierto que exista una relación perfecta. Y cuando nosotros ponemos no en un papel, pues, pero en nuestra mente, y meditamos realmente con quién estamos
o qué sería un matrimonio con esa persona, empieza a nuestro cerebro a hacer sentido de que la otra persona no es perfecta. Por ende, cuando no se comporta perfectamente, tú ya sabes que no es perfecto y puedes decir, por ejemplo, Sammy es colérico, ¿verdad? Yo no soy colérica por ningún lado, pero si a Sammy le sale un rasgo colérico, y yo me acuerdo que al principio yo me caía mal y yo me molestaba porque decía, a la gran, pero yo sentía que tal vez levantó más su voz que antes, ¿verdad? Por ejemplo, pero él tampoco grita ni nada, sino que él como que se molesta y yo como que me sentía mal porque él se molestaba. Y son cosas que si tú no sos maduro o no estás en una relación madura y racional, simplemente como que te cuesta mucho arreglar las cosas. Pero cuando tú tomas un sentimiento de que es que no le salió lo de la pared, no pudo colgar el cuadro bien y por eso está enojado. O sea, no está enojado conmigo, sino que estaba molesto por la situación. Pero antes para mí era muy difícil. Entonces uno va conociendo, gracias a Dios, a la persona y la va entendiendo, pero la idea es de que la podamos conocer antes de que ya estemos ahí, y después estando ahí decimos, a la madre, ¿y con quién me casé? Y sea un desastre. O sea, no queremos que sea un desastre, ¿verdad? Pero los que les decía, Sam y yo creamos un nuevo hogar. Entonces, yo les quería preguntar, para que ustedes se analicen a ustedes mismos, ¿cómo lucía su retrato familiar mientras crecían? Y yo les voy a dar como ciertas preguntas y ustedes solitos se van contestando. ¿Cómo era el apoyo de tus padres hacia ustedes? O sea, ¿cómo era el apoyo de sus padres o cómo es el apoyo de sus papás? ¿Ustedes luchan por conseguir aprobación de sus papás? ¿Fueron ellos llevados por la ira y no por el amor muchas veces? Si tu familia evitaba las discusiones, es probable que tú evadas las confrontaciones en tu matrimonio, ¿verdad? Si tu familia no fue afectiva, es probable que te sea difícil tener una relación más íntima con tu esposo, porque esas son cosas que se van formando desde que somos pequeños, ¿verdad? Y estas cosas que les estoy diciendo, ¿verdad? Como si nuestros padres no nos apoyan, si o sea, luchamos por esa aprobación, si ellos son personas con mucha ira o tienen algún tipo de adicción, estas cosas se vuelven heridas que pueden afectar nuestro matrimonio. Entonces aquí todo tiene sentido, ¿verdad? Porque llevamos meses hablando del perdón y que perdonemos a nuestros papás o sea, todo esto tiene un sentido. O sea, nosotros venimos desde hace muchos meses hablando del tema, pero la idea es de que nosotros podamos sanar, o más bien que el Señor Jesús pueda sanar esas heridas, esos corazones rotos muchas veces, ¿verdad? Cosas que pasaron en nuestra casa, ausencia de nuestros padres, la manera en que nuestros papás, la relación entre ellos, o sea, cómo eso nos afectó a nosotros, crea estas heridas que el Señor Jesús tiene que ir sanando para que cuando nosotros elijamos a una persona, elijamos bien. Porque yo no soy psicóloga ni nada, pero yo he oído mucha gente que tiene problemas de autoestima, por así decirlo, y busca personas o cierto patrón de personas que son abusivas, ¿verdad? Y que los tratan mal, o que hay gente que les pegan y ellos siguen como en ese círculo vicioso, y puede ser que eso venga desde nuestros papás, ¿verdad? Entonces, nuestra familia realmente sí toma un lugar muy importante en nuestro matrimonio, y no solo porque nos criamos en esa familia, y yo vengo de la familia Pérez Aguirre y Sammy de Rivera Arriaga, y todo lo que pasó en su casa lo formó a Sammy la persona que es, y todo lo que yo vi en mi casa formó a la persona que yo soy. Pero si nosotros incluimos al Señor Jesús en el cuadro, y yo veo lo que Sammy vivió, y yo veo el hombre que él es, y yo digo, a la gran, o sea, él, a pesar de todo lo que ha vivido, el Señor Jesús lo ha transformado, y él no es una persona llena de enojo, no se
ira, no se llena de ira. O sea, él está gozoso siempre, él ora, él busca al Señor, él ama al Señor, o sea, genuinamente yo estoy con él siempre. Y yo sé que él ama al Señor, no solo porque ya estoy casada y lo puedo experimentar, sino que yo desde antes de casarme con él, yo ya había visto que él ama al Señor verdaderamente. No importa qué cosas hizo, qué cosas no hizo, cómo fueron sus papás, cómo fue su familia, no solo su familia núcleo, sino toda su familia. Yo sé quién es Sammy porque ya llevo 7 años conociendo a Sammy. O sea, si no, yo sé que dicen que las personas cambian y nunca las conocen completamente, pero ¿qué es importante para mí? Para mí es importante un hombre que ame al Señor por sobre todas las cosas y que por sobre todas las cosas elija bien y elija al Señor. Y cosas que yo aprendí de Sammy desde el principio que yo y él hablamos, era que él tenía un deseo de ser famoso y de brillar en la música. Y vaya si no tiene un don, ¿verdad? Y mi deseo también era ser famosa y ir a Broadway. Ese era mi anhelo. Pero la cosa es de que cuando yo me encontré con él, más bien el Señor, algún día les contaremos nuestra historia, pero cuando el Señor unió nuestros caminos y él me contó eso y que él había decidido dejar la fama por el Señor Jesús y literalmente esconderse detrás de la cruz del Señor Jesús, ¿verdad? Y para mí eso fue como a la gran, o sea, lucky me, porque yo siempre había anhelado un hombre que amara al Señor y yo les digo, o sea, desde el primer momento que yo hablé con él y hasta el día de hoy, él ha probado y no es que me pruebe a mí, o sea, yo veo su amor por el Señor. Las conversaciones que yo tengo con Sammy son conversaciones espirituales, pues no son, obviamente que también naturales, pero me refiero a de que nuestras conversaciones cuando estábamos juntos, en nuestro noviazgo, en el inicio de nuestra relación, eran cosas del Señor, cosas que nos edificaban mutuamente. O sea, cuando pasó la situación de mi familia con mi papá, estoy segura que él también pudo ver que yo elegí por el Señor y no me dejé vencer por lo que estaba pasando en mi familia o la actitud que yo tomé. Entonces son cosas que no solo crean que ustedes tienen que ver, sino que la otra persona también los va a estar viendo, ¿verdad? La otra persona también quiere ver cómo son sus actitudes, cómo son cuando se enojan. Yo me acuerdo que cuando empecé a salir con Sammy, yo estaba literalmente ahí y él me prestó su compu que le habían regalado, era una Mac nueva. Yo estaba ahí parada y en mi mente yo puse la Mac en uno de esos podios esos que está ahí. Y yo la puse así y estábamos ensayando y que no sé qué, cuando de la nada escucho un pa, 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 pa. Y la compu terminó de allá a acá. La compu nueva, se la habían regalado. Y yo empecé a sudar porque en mi casa, si eso hubiera pasado, mi papá, digamos que no hubiera estado muy contento, ¿verdad? Seguramente me hubiera gritado, me hubiera regañado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo solo volteé a ver a Sammy y él literalmente levantó la computadora, se sentó, la abrió, vio que estaba deshecha la pantalla, cerró la compu, la puso en la silla y dijo, no importa, sigamos ensayando. Y yo me quedé en shock porque, o sea, nadie, o sea, que yo conozca, nadie hubiera reaccionado así. O sea, esa reacción para mí fue una confirmación de que él era un hombre de Dios. O sea, ¿quién en su sano juicio va a ver su compu nueva, rota y decir, no importa? Y siguen, o sea, por más enamorado que estés, la pura verdad es de que si te molesta, pues. Y yo me ofrecí hasta pagársela, me ofrecí darle dinero y él como que, no, de verdad, no te preocupes. Y él así es, o sea, él así es. Así es su personalidad. Así es como el Señor lo ha transformado. Pero después viene el otro lado, que es conocer a la familia de esa persona.
Y es bien importante porque, o sea, depende de la situación de cada familia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi familia, como les digo, son opuestos con la familia de Sammy. Pero mi familia es como un poco más relajada, o sea, ellos son como más relajados en todos los sentidos, ustedes imaginen. Y la familia de Sammy no. Yo me acuerdo que de las conversaciones que yo he tenido con la mamá de Sammy, para mí una de las cosas más hermosas es escucharla hablar de cuando ella se divorció y cómo el Señor la hizo darse cuenta de quién era ella y ella ofrecer perdón. O sea, a mí me impacta tanto el testimonio de Martita porque, o sea, yo veo una familia de Dios. O sea, qué lindo pensar que tú vas a criar a tus hijos en una familia de Dios. O sea, es un sentimiento muy lindo. Y pues en el caso de mi familia, todas las cosas que yo he aprendido, o sea, todo lo que yo soy viene de ahí. Y también en el caso de Sammy, ¿verdad? Ver hacia mi familia y pues si nos extendemos a toda la familia, tal vez ver que tú no sos como los demás. O sea, tú como individuo no encajas en todo lo que los demás están haciendo. Y con Sammy eso era lo que hablábamos, ¿verdad? Que cuando él ya conoce a mi familia, él sabe cómo es toda mi familia. Y a pesar de eso, él eligió casarse conmigo. Y él eligió casarse conmigo porque él ha comprobado que yo no soy como el resto de mi familia. En muchas cosas, o sea, tampoco estoy diciendo que mi familia está, o sea, tampoco pues, pero yo he decidido diferente, ¿verdad? Y eso es algo que él después, por supuesto que no en el momento, ¿verdad? Pero ya ahora que estamos casados, pues nos compartimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es bien interesante porque en el caso de nuestros papás, por eso les insistimos tanto en perdonar, ¿verdad? Y dejar que el Señor Jesús complete todo nuestro ser. Entonces vamos a ir a Salmos 147. Salmo 147, versículo 3. No, voy a leer desde el 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, hasta ahí vamos a leer. O sea, el Señor, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, muchas cosas de las que hemos vivido que nos han herido, el Señor, yo siempre le digo, Él es un experto sanador de corazones, porque cada vez que, y yo se los digo porque yo lo he vivido, o sea, cada vez que yo he tenido el corazón roto, el Señor ha venido y ha vendado ese corazón, sea por la razón que sea. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y por último, Jeremías 17, 14. Qué calor. Dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y esto es algo que yo les aconsejo, o sea, miren, yo no sé cómo son sus familias, pero el Señor es tan bueno que, o sea, de verdad que depende de cómo sean ustedes, pero cuando estén en esos momentos de angustia por cosas que están pasando en su casa,
literalmente es invocar al Señor, o sea, invocarle, clamar que Él venga y lo sane, porque esas heridas se quedan ahí y afectan. Y yo les digo, o sea, ya casados, hay cosas que uno se da cuenta que están ahí, que uno no sabía que seguían ahí, cosas muy profundas de heridas que uno tiene con sus papás, con su papá, con su mamá, lo que sea. Pero el Señor es tan bueno porque Él va sanando. Él quiere sanar nuestro corazón, Él quiere que seamos completos. Y así, entre más sano está nuestro corazón, más completo, más lleno del Señor está nuestro corazón, es mucho más fácil convivir con la otra persona, porque la otra persona está buscando lo mismo que tú. Entonces, vamos a hablar acerca ay, miren, ya ni volteé esto, de patrones generacionales. Y hay patrones generacionales que dicen que son saludables y unos que son no saludables. Entonces yo quiero ver si Dani España, ¿me puedes decir cuáles de esos son patrones saludables? Integridad, trabajo duro y obediencia. Muy bien. Y a ver, Isa, ¿cuáles son los no saludables? Exacto. Abuso de sustancias, divorcio y temores. Entonces, aquí se les puse unos ejemplos, ¿verdad? Pero el punto es de que hay estos patrones, son cosas que aprendemos de nuestra casa. Y muchos de estos son maldiciones generacionales. Y vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 5. ¿Se acuerdan que en el versículo 20, en el capítulo 20, Dios está dando sus mandamientos? Y dice en el 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las imágenes, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a Números 14, bueno, ahí también, bueno, sí, Números 14, 18. Números 14, 18. Dice, ¿ya están ahí? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona toda la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Así que estamos hablando de que hay estos pecados, ¿verdad? Que muchas veces cometieron hasta nuestros bisabuelos, que aún a nosotros nos persiguen, ¿verdad? Y no sé, creo que no las puse, pero algunas de estas cosas solo para que las tengan en mente y ustedes mediten, ¿verdad? Pero esto lo saqué de un libro para matrimonios, o sea, es un curso para matrimonios cristianos. Y dice que unas de estas maldiciones son un historial familiar de crisis emocional y mental. O sea, cuando nuestras familias han pasado de generación en generación que tienen problemas mentales o crisis emocionales, ¿verdad? Es que todos tienen ansiedad, todos tienen temores a las... Ajá, ajá.
Sí, después, pero sí, el punto es de que estas maldiciones, por así decirlo, son cosas que se pasan en generación y que el Señor Jesús nos tiene que ayudar, o sea, pedirle al Señor que rompa esas cosas en nuestra vida. Entonces, otras de las cosas son historiales de divorcio y adulterio. O sea, cuando nuestros bisabuelos cometieron adulterio y se divorciaron, cuando nuestros tíos, nuestros papás, o sea, son cosas que de generación en generación vienen pasando. La otra es abortos o infertilidad. La siguiente es continua escasez financiera. La otra es abuso de sustancias. Estas cosas las podemos vencer en oración con el poder del nombre del Señor Jesús. Vamos a Juan 10. Juan 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Levítico, voy a ir rápido, si no me alcanzan yo leo. Levítico 26. Levítico 26, 13 dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. O sea, el Señor quiere liberarnos y romper cualquier yugo, cualquier maldición, o sea, cualquier cosa que venga, que es un patrón en nuestra familia, que hay cosas que nosotros traemos también, actitudes, por ejemplo, no tiene que ser, por ejemplo, drogas o adulterio, sino puede ser simplemente, podría ser la infidelidad. La infidelidad se ve hasta en nuestra manera, que si diezmamos o no diezmamos. O sea, la infidelidad también puede ser un patrón que tal vez no se ve en un adulterio o algo así, pero sí se ve en las demás partes de nuestro ser, ¿verdad? Por ejemplo, le decimos orgullo de inferioridad, pero siempre sentirnos mal con nosotros mismos y hacernos de menos, y que nuestros papás son así, que nuestros abuelos son así, y es algo que se va como multiplicando. Pues a eso es a lo que tenemos que poner atención. Debemos identificar esos patrones en nuestra, o sea, ustedes pueden identificarlos en su propia familia y cómo estos afectarán a nuestro futuro matrimonio. Incluso pueden ser hasta cosas, no tienen que ser patrones malos, sino pueden ser patrones buenos. Por ejemplo, la obediencia es un buen patrón, ¿verdad? El respeto o el diezmar. O sea, a mí me acuerdo que mi papá me enseñó a diezmar desde que yo soy chiquita. Eso es un patrón que él me enseñó y que yo procuro enseñarle a mis hijos. Por ejemplo, los buenos modales. Eso es algo que yo veo que no se pasa en generación en generación. O sea, tú tenés que enseñarle a tus hijos esas cosas, ¿verdad? Y por último, quiero hablar de los papás. Honrar a nuestros padres. Es un error pensar que cuando nos casamos únicamente con la persona. O sea, cuando nosotros nos casemos, nos vamos a casar con la persona y con toda su familia, no solo con el individuo. ¿Por qué? Porque primero nos estamos casando con el individuo que literalmente sale de un hogar con los principios y valores de ese hogar. Y segundo, porque o sea, tenemos que honrar a nuestros padres siempre, hasta el día que muramos o que ellos mueran, ¿verdad? O sea, esa honra no nos la vamos a poder quitar. Entonces, parte de honrar a nuestros papás no es que una vez te cases y ya va adiós y ay, miras cómo te ves y yo ya me casé y adiós. O sea, como que eso no es así. Tenemos que honrar a nuestros papás.
Y eso nos lo dice Éxodo 20:12, no vamos a ir ahí. Pero es de bendición para nosotros honrar a nuestros papás. Y la honra no es algo que se merezca. Podemos honrarlos, honrar a nuestros papás no es por un sentimiento ni porque te caen bien o te caen mal. La honra es un mandamiento. Y a mí me encantó porque las personas que nos dieron este curso nos decían que honrar a nuestros papás no porque lo merezcan, es parte de también perdonarlos y todo eso, ¿verdad? Pero eso no se merece, eso simplemente lo tenemos que hacer. Y podemos honrarlos desde el inicio de nuestra relación, o sea, contarles de nuestra relación, por ejemplo, buscar, tal vez depende de cómo sean nuestros papás, si son cristianos o no, pero buscando su aprobación. O sea, sí es importante que nuestros papás aprueben la relación en la que estamos y debemos poner atención a sus advertencias. Y miren, esto se los digo por experiencia. No importa qué tan espirituales sean sus papás son sabios, porque la sabiduría la da Dios. Y nuestros papás, sí debemos escuchar las advertencias de nuestros papás, sí debemos poner atención. Si nos dicen, mira, mija, yo creo que por ahí no es, porque yo estoy viendo tal y tal y tal, y te lo están diciendo, y tú no escuchas, eso va a parar mal. O sea, de una vez se los digo. Ustedes tienen que poner atención a lo que pregúntenles, que sus papás conozcan a esa persona, que conozcan a la familia, porque saben, los papás por experiencia ven más allá de lo que nosotros vemos. O sea, nosotros vemos a la persona y que nos encanta y que qué lindo sería casarme con él, pero nuestros papás ven el peligro. A 20 años después, ellos ya están viendo que a ti te va a ir mal casándote con esa persona. Entonces, no importa que sus papás no prediquen y que no sirvan y que no vengan a la iglesia. Por ser sus papás, ustedes deberían de escuchar a las advertencias. Ahora, si sus papás les están diciendo, no te cases con él porque es cristiano, como que también para eso están los pastores, que les pueden también ayudar en el caso de que sus papás no conozcan al Señor, ¿verdad? Y no estén agradados con que ustedes estén con alguien que ame al Señor. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos ayude no solo a ver estas cosas que aprendimos de nuestras familias, sino que también a identificar qué cosas están en nuestra vida, arrepentirnos y ser conscientes en trabajarlas, ¿verdad? Y que el Señor las vaya transformando. Bueno, y aquí les ponía, ¿verdad? Que esto de la familia puede causar muchos problemas y heridas que afectarán a largo plazo hasta nuestros hijos. O sea, una mala relación con nuestros suegros, por ejemplo, una mala relación con nuestros papás va a afectar hasta nuestros hijos, porque nuestros hijos, o sea, yo lo veo porque cuando Sam y yo nos casamos, pues nosotros formamos un nuevo hogar y pues la mayoría del tiempo estamos solos nosotros dos. Pero yo lo veo, por ejemplo, en mi sobrino, en el hijo de Raúl y Maffer. O sea, cuando llega un hijo, un nieto, los papás vuelven a tomar parte en ese hogar, porque que lo cuiden, que nos ayuden y que, o sea, los papás vuelven a formar parte. Y si nosotros no tenemos una buena relación con nuestros papás o con nuestros suegros, miren, va a ser un problema y van a haber muchas heridas que se van a hacer ahí y mucho enojo y que va a ser un problema. Entonces, para ahorrarnos ese problema, son cosas que tenemos que ver desde antes de que se casen. Cómo es su relación con la familia, cómo se llevan con los hermanos, cómo se llevan entre, o sea, papás y papás, ¿verdad? Porque tampoco les digo que se vuelvan una sola carne todos y que las familias se vuelvan solo una. O sea, eso tampoco estoy diciendo, sino que está bien que sean unidades separadas, pero que haya armonía entre todas las partes, ¿verdad? Nuestra familia es parte de nuestra vida, por eso les preguntaba al inicio, o sea, mis papás, mis hermanos son parte de mi vida. O sea, yo me casé con Sammy, hicimos un nuevo hogar, pero no es como que yo deseché a los demás y ya ni siquiera me hablen porque no les voy a hablar, sino que ellos, por así decirlo, en esta parte toman un papel menos prioritario. O sea, mi prioridad
siempre va a ser Sammy. Yo tengo que estar sujeta a Sammy, no a mi papá. Y eso es algo que es difícil en muchos casos. O sea, la relación entre padre e hija o hijo y mamá es complicada. Pero tú como mujer, y tú sabes que una vez salís de la cobertura de tus papás, entras a una nueva cobertura, tu esposo también sabe que él ya no es hijo, sino ahora él se vuelve cabeza y él tiene que actuar como la cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces existe esta separación que el Señor así lo quiso, que dejáramos a nuestro padre y nuestra madre, pero al mismo tiempo hay mamás y hay papás más complicados que otros. Hay mamás que no quieren soltar, hay papás que no quieren soltar y que quieren seguir mandando y que quieren seguir así. Pero el punto es que tú sepas cuál es tu lugar. Si yo sé que mi papá me invita a algo, pero yo le tengo que preguntar a Sammy, él sabe que yo no le voy a decir que sí sin hablar con Sammy, por ejemplo. Él sabe que no voy a tomar primero su consejo que el de Sammy. Entonces es bien bonito porque uno tiene que ir trabajando en esa relación, en esa separación entre mi familia nueva, ¿verdad? Esta nueva unión, y sigo teniendo demás familia, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es Sammy y su prioridad soy yo, porque así lo quiso el Señor. Y cuando vengan sus hijos, no son prioridad los hijos. Siempre mi prioridad es Sammy. Mis hijos, por supuesto que son importantes, pero no son más importantes que Sammy, porque eso afecta en tu matrimonio. Por supuesto que no vamos a decir que si lo está llorando y tú tienes que hacer cena, pues lo vas a dejar llorando. O sea, no estamos hablando de eso. Por supuesto que hay un tiempo para todo, pero en el sentido de mi prioridad, no voy a dar mi vida por mis hijos y no voy a dar mi vida por mi esposo, ¿verdad? O sea, son cosas que el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué les quiero dejar? Aparte de todo lo que ya les dije. Bueno, nadie tiene una familia perfecta. Y esa es otra cosa que les quería decir. Tampoco digan, no me caso con él porque su familia no es perfecta. O sea, que eso tampoco se trata, sino que ustedes tienen que tomar una decisión. Es así de fácil. La decisión que ustedes vayan a tomar el día en que tengan una relación, porque aquí no promovemos el noviazgo ni que tengan novios. Aquí promovemos casamientos, matrimonios. Entonces, cuando el Señor le ponga a alguien en sus vidas, o sea, no solo se enamoren y dense por completo, sino que racionalicen lo que está pasando. ¿Cómo es él? ¿Cómo se comporta? ¿Pasa de frente o se queda ahí atrás y yo sí paso al frente? O sea, ¿cómo que tú sí pasas al frente y el otro se queda ahí atrás? Como que eso no tiene sentido. O sea, hay cosas que tú sí tenés que analizar. Si tú amas al Señor, estás dispuesto a danzar y a ser parte de la alabanza, a servir, y la otra persona apenas si viene los domingos, creo que por ahí no es. O sea, eso es como que algo básico. Pero el sentido es, tampoco esperen que la persona no tenga ningún defecto y que sea perfecta. Es que me llevo re bien con toda su familia y él es perfecto porque no tiene ninguna. O sea, eso no existe, sino que tomamos decisiones conforme a lo que vemos. O sea, Sammy estuvo dispuesto a casarse conmigo a pesar de que vio cosas que no le gustaron, por ejemplo, de mí y de mi familia. Y yo decidí casarme con Sammy a pesar que vi cosas de él y de su familia que no me gustaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me casé con él, ya no es que tu familia, porque yo ya decidí casarme con él. O sea, yo ya tomé mi decisión. Entonces, yo no le puedo alegar, yo no le puedo decir. Simplemente es como yo decidí. Yo me voy a ser responsable de la decisión que tomé. Por eso el matrimonio es tan importante, porque esto es una decisión de por vida. Y como yo estuve dispuesta a casarme con Sammy a pesar de cosas de él que no me gustaban, cuando salen esas cosas que no me gustan, yo puedo aprender a amarlo así o a pesar de, a perdonar si tengo que perdonar, a pedir perdón si tengo que pedir perdón. Pero estas son cosas que se aprenden antes. El hombre, esto ya no me da tiempo, ahí se los va a mandar. Entonces yo les puse qué debo ver y a quién debo ser, ¿va? Pero el punto es de que ahí pueden leerlo rápido. O sea, el hombre tiene un papel fundamental en el matrimonio, que es representar a Jesús. O sea, imagínense qué
O sea, qué honor para empezar, pero qué responsabilidad. O sea, tú representar a Jesús que dio su vida por la iglesia. O sea, tú tenés que estar dispuesta a dar tu vida por tu esposa. Entonces, a mí eso me impresiona. Y tenés que hacer, estas son cosas que ellos colocaron, ¿verdad? Reafirmar, proveer, servir. Si ustedes pueden hacer todo eso que está ahí, cásense. Y la mujer representa a la iglesia de Cristo, una iglesia sujeta. Y créanme que no es tan fácil como uno cree. O sea, ya cuando te casas, yo les digo, yo nunca fui una persona así de que aquí, solo como dirían, solo mis chicharrones truenan, aquí se hace lo que yo digo. Yo nunca fui así. Pero solo me casé y fue así como que esta resistencia sale, brota porque es carnal, es algo que está dentro de nosotros. Esa resistencia a sujetarte a tu esposo. Y no es fácil, y estoy segura que tampoco es fácil ser esposo. O sea, los dos son difíciles, pero ¿qué les digo? El matrimonio no es difícil, el matrimonio es trabajo. Eso es muy diferente. El matrimonio, yo les digo, llevo 2 años casada y el matrimonio no es algo difícil que digo, ¿para qué me casé? Si esto solo... El matrimonio es lo máximo. O sea, yo les digo, cásense, yo quiero que todos se casen y tengan hijos y se multipliquen. Pero lo que les quiero decir es de que es trabajo, no es difícil, es solo trabajo. Pero si nosotros ya sabemos a pedir perdón, ya sabemos obedecer, ya sabemos perdonar, ya sabemos amar, si ya sabemos hacer eso, entonces cuando te casas simplemente te ajustas, te vas ajustando hasta que pues hay armonía, hay paz, siempre hay armonía, siempre hay paz, porque yo amo al Señor y Él ama al Señor por sobre todas las cosas. Más que lo que Él me ama a mí, Él ama al Señor. Más de lo que yo lo amo a Él, yo amo al Señor. Yo quiero primero honrar al Señor. El Señor me manda a sujetarme, entonces yo me sujeto. El Señor me manda a perdonar, entonces yo voy a perdonar. Pero estas son cosas que muchas veces en nuestra casa no vimos. O sea, nuestros papás no siguieron lo que dice la palabra. Nuestra mamá tal vez no servía, no le gustaba servir. O yo nunca la vi orar, por ejemplo. Yo sí vi a mi mamá orar, ella nos enseñó a orar y le doy gracias a Dios por eso. Las esposas tienen que ser un oasis. O sea, que tú, cuando tu esposo llega a tu casa, sienta paz, sienta ese refugio. Eso es trabajo de la esposa. Y el esposo, tal vez sus papás nunca intercedieron, nunca respetaron la autoridad, sino que se llevaban mal con todos los policías. Tal vez pecaban en vez de oponerse al pecado, les ofrecían a ustedes probar pecado. Eso también es muy común. Jamás los consoló, jamás les reafirmó nada, nunca proveyó. Yo no sé cómo vivieron ustedes sus niñeces, pero el punto es de que nosotros estamos a tiempo. Lo que pasó con nuestros papás, y yo les digo porque a mí yo a veces pensaba así como, la verdad mis papás no conocían o no sabían, y el Señor es perfecto. Si no hubiera sido por mi papá y mi mamá, yo no existiría, ni mi hermana ni mi hermano. O sea, el plan de Dios era que ellos se unieran para que nosotros existamos. Y eso es maravilloso, para que seamos quienes somos. Y no importa si los conocemos, si no los conocemos, si se aparecen, si no se aparecen. Simplemente el hecho que el Señor los usó para que ustedes sean ustedes, ya es suficiente gratitud que tenemos que tener. Entonces, lo que les quería dejar era que debemos pedirle al Señor que nos ayude a vernos. Y por eso hoy se acaban todos los grupos, ¿verdad? Hoy es el último grupo. ¿Y qué? Pero hoy es el último grupo así. El punto es de que queremos de todo lo que hemos aprendido. Llevamos meses hablando de un montón de cosas para que cuando ustedes, y a lo mejor hay unos que son muy pequeñas, como Vela, que tiene 13 tenés. Vela tiene 13, imagínense. Pero quién sabe si se casa a los 18. El punto es de que
Esto nos va a ayudar, o sea, guardemos las herramientas que hemos aprendido. Y miren, el Señor no nos transforma de un día para otro, o sea, esto es un proceso. Por eso aprendemos a perdonar a nuestros papás, por eso aprendemos a pedir perdón. Y miren, pedir perdón no es algo que enseñemos mucho aquí, pero pedir perdón es vital para un matrimonio. Humillarte y reconocer que tú estuviste mal, porque perdonar, pues la sangre del Señor Jesús nos ayuda a perdonar a los demás. Ahí no hay mucho que hacer más que pedir al Señor que nos ayude. Pero pedir perdón, dígame si no, a veces es más difícil eso que perdonar a alguien que nos ofendió. Entonces, lo que yo quiero es de que, con lo que habló Pau, miren, no importa lo que pasó, si ustedes están dispuestos hoy a verse, a dejar que Dios examine su corazón. Dice el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en el camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que el Señor examine nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué ha sido formado desde que estamos en el vientre, que no vamos a saber porque a qué hora no nos podemos recordar? Pero lo que hemos vivido, lo que nuestros papás nos enseñaron, que si a ellos no les gustan los conflictos, yo detesto los conflictos, pero te vas a topar con conflictos en tu vida. Tenés que enfrentar conflictos en tu vida. La manera, tal vez sus papás son personas hirientes, y cuando te cases no puedes herir a tu esposo, no puedes herir a tus hijos. Eso naturalmente te va a salir porque es algo que ya está en ti. Por eso necesitamos al Señor Jesús, necesitamos su sangre, necesitamos las aguas, necesitamos su fuego para limpiarnos, no solo de las decisiones que nosotros ya tomamos que estuvieron mal. Tal vez ya decidimos mal y ya ensuciamos nuestro cuerpo con pecado de fornicación. Tal vez ensuciamos nuestro cuerpo con alcohol, tal vez ensuciamos nuestro cuerpo con otras cosas. Estamos inmundos, hay inmundicia en nuestra mente que no podemos dejar de malpensar todo. Pero con el poder del nombre del Señor, con su sangre, con su fuego, eso es lo que nos limpia. Y ir más allá, ¿qué hay en nuestro corazón que nos hace ser quien somos hoy? Por cosas que no elegimos nosotros, sino que simplemente aprendimos y son tan naturales. Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Y vamos a tomar las dos cosas que aprendimos hoy, no solo los patrones de nuestra familia. Miren, no hay familias perfectas. Nuestros papás no son perfectos, pero nosotros sí podemos hacer algo. ¿Y saben qué? El Señor es tan fiel, Él nos va a limpiar. Si ustedes le piden hoy, Él los va a limpiar. Pero cuando ustedes salgan de esa puerta, ustedes tienen que decidir. La vida son decisiones, no solo es Señor, sí, límpiame, y por supuesto que Él nos perdona, pero es más allá, es qué vamos a hacer cuando salimos. Nos vamos a ir a juntar con esa gente que solo habla de cosas sucias, que solo nos hace hacer cosas inmundas, porque como dice Pau, no es solo luchar, es huir. ¿Qué son esas cosas que ya es el momento de huir? No solo luchar, ¿de qué tenemos que huir? De ir a, dice que el nombre del Señor es una torre fuerte y a Él correrá el justo. ¿A dónde tenemos que correr sino al Señor Jesús? Esas cosas que tenemos en nuestra vida, el Señor puede sanarlas, Él puede transformarlas. Amén. Señor Jesús, Señor, hoy estamos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Señor, porque tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces lo que hay hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, tú nos creaste, tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre. Tú elegiste, Señor Jesús, que viviéramos en este tiempo con nuestros padres, con esta familia, Señor. Jesús, tú sabías, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor Jesús. Nos conocías, Señor, por nombre, Señor Jesús. Señor,
este lugar, Señor, por la palabra que tú has abierto, Señor. Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú conoces los tiempos, Señor. Tú creaste el tiempo, Señor, para que elijamos por ti, Señor Jesús. Porque más allá que casarnos, más allá que tener una relación terrenal, Señor, podemos tener una relación contigo, Señor Jesús. Porque tú eres nuestro esposo, Señor. Y Jesús, tú quieres transformarnos para hacernos una esposa santa, pura y limpia, Señor Jesús. Señor, te pedimos perdón, Jesús, si hemos cometido fornicación. Señor, si alguno de ustedes ha cometido fornicación y están inmundos, no importa cuándo pasó, si fue ayer, no importa, solo pídale perdón, confiese su pecado y Él va a ser justo para perdonarle. Señor, perdónanos, Señor Jesús, si hemos cometido alguna fornicación en nuestra mente, Señor, si hemos visto a alguien con lujuria, Señor Jesús, perdónanos, Señor Jesús. Señor, perdónanos si hemos visto pornografía, si nos hemos ensuciado nuestros ojos, nuestra imaginación. Señor, perdónanos, Señor, si ya tenemos una imagen concebida de qué es la relación sexual, Señor, perdónanos y límpianos. Limpia nuestra imaginación, limpia, Señor, esas imágenes que hemos creado, Señor, a causa del pecado, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Señor, perdónanos si nos hemos masturbado, Señor. Limpia nuestras manos, Señor, que están hechas para adorarte, Señor. Y nosotros, Señor Jesús, hemos pecado con ellas, Señor. Hemos pecado contigo y contra nuestro propio cuerpo, Señor, que es el templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Este cuerpo no es nuestro, no nos pertenece, Señor. Jesús, perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Jesús, limpia nuestros oídos, Señor, de esas conversaciones sucias que han contaminado nuestra mente, nuestra memoria, Señor. Esas canciones, Señor, que han contaminado nuestra manera de ver las cosas, Señor. Nuestra memoria, límpiala, Señor. Limpia nuestros oídos, Señor, para que podamos reverenciarte, Señor Jesús. Señor, límpianos, Señor. Limpia nuestra boca, Señor, de lo que sale de dentro, Señor. Si hemos hablado, Señor, palabras ociosas, palabras que han sido de pecado, Señor, perdónanos, Señor Jesús. Señor, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Somos culpables, hemos sido nosotros los que hemos elegido mal, Señor. Nosotros hemos pecado, nadie nos hizo pecar, fuimos nosotros los que decidimos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Y si tenemos ataduras, Señor, con esas personas, Señor, en el nombre de Jesús nos liberamos, Señor, de cualquier atadura espiritual o emocional que tenemos con esa persona. Y diga el nombre de la persona, diga el nombre de las personas con las que se ha unido físicamente, emocionalmente. Diga su nombre y en el nombre de Jesús sea libre. En el nombre de Jesús, Señor, rompe toda cadena, Señor, toda atadura que tengamos, Señor, con otras personas, Señor Jesús. Tu nombre poderoso, Señor. Si no dejamos de pensar en alguien, rompemos toda atadura que tengamos con esa persona, Señor. Si no podemos, Señor Jesús, dejar de ver a esa persona con la que pecamos, rompemos toda atadura en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu nombre es el único nombre que tiene poder, Señor Jesús, debajo de la tierra, Señor.
que nosotros, Señor, somos los que nos unimos a esa persona, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Y Señor, te pedimos perdón, Señor, por esas cosas que traemos, Señor, desde casa, Señor. Tal vez cosas que no decidimos aprender, pero que vemos en nuestra vida, Señor, que van a ser de destrucción para nosotros y para nuestras familias futuras, Señor. Jesús, desde el día de hoy, Señor, oramos, Señor, por ese esposo, esa esposa, Señor, que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de los que están aquí, Señor. Jesús, tú ya sabes, Señor, con quién vamos a casarnos, Señor. Jesús, unifica nuestro corazón para que tema tu nombre, Señor. Unifica nuestro corazón para que no busque otros amores, Señor Jesús, sino que sé tú quien nos una, Señor, con esa persona, Señor, que nos llevará a ser parte de la esposa. Señor, una persona que tenga el mismo caminar, Señor Jesús. Si usted nunca ha orado por su esposo, por su esposa, los invito a que ahorita oren por esa persona, que el Señor los atraiga a esa persona y que sea su voluntad y no la nuestra. Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos, Señor, a pedir perdón a quienes tengamos que pedir perdón. Señor Jesús, te necesitamos, Señor, ayúdanos, tú puedes ayudarnos, Señor. Nosotros no podemos hacer nada si tú no lo haces, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Señor Jesús. Sana nuestro corazón, venda nuestras heridas, Señor Jesús. Muéstranos, Señor, si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, y guíanos por el camino eterno. Y Señor, danos sabiduría. Señor, queremos sabiduría, Señor, porque tú la das a quien te la pide. Señor, ayúdanos a elegir con sabiduría. Señor, ayúdanos a tomar decisiones conscientes, Señor. Señor, no nos dejes perder de vista tu palabra nunca, Señor. Señor, aumenta nuestra reverencia para que en lo que sea que estemos haciendo siempre te veamos a ti, Señor. Que tengamos temor de ti, Señor, por sobre todas las cosas, Señor Jesús. Ayúdanos a huir, danos la fuerza para huir del pecado, Señor, y ya no luchar, sino que huir, Señor Jesús, para que tú puedas, Señor, sanarnos, Señor, librarnos, Señor Jesús. Señor, dale fuerzas a nuestros pies para correr del pecado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.